Rocío Rovirosa nos trae su columna. ¿Qué? Perdón. Ay, mirá, sí. Mentirle. Ahí está. Bueno, no, metele nomás robo, ya está. Ya. Perdón. Me cortaste la inspiración. Alice. ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente. Está bien. Sí, David me insiste en que no me mires tanto. Yo sé que soy muy lindo, pero... Ay, bueno, está bien. Hay que disimular al aire. Claro, bueno, el chino también me voy a está todo el portar tiempo, bien. no sé por qué. ¿Y porque nos estás hablando? Sí, ya sé. Como no existe Pero háblenle a la gente. A la Hola, que gente. después reproduce los videos y demás. Hola, gente. Hola, Bueno, gente. o a tu mamá que nos está escuchando. ¿No nos, Hola, no nos mami. mira? No, mi vieja es muy tildada, muy colgada. Bien. Bueno, Por pero ahí que- se le digo, mami, ¿me escuchaste? No. ¿Y qué estabas haciendo? Mirando una serie. Bien. Y la entendemos. Y eso que soy hija Totalmente. única. Claro. Yo haría lo mismo. Pero yo haría lo mismo también Sí. si fuera tu mamá. O sea, no la culpo. ¿Entendés? No, yo me escucharé. Bien. Bueno, Ro, ¿qué nos traes en el día de hoy? El tema pendiente. Ujú. Había quedado un tema pendiente. Había quedado un tema Sí, es verdad. pendiente Siempre que, queda que se había hablado fuera de aire. Sí. Que era justamente relaciones sexuales Ujú. sin penetración. Bien. Agua hicieron. No, No, te que es escuchamos. claro, quedamos pensando así. Bien. No, es que uno no conozca de esas cosas y nada, pero la que sabe sos vos, Sí. o sea, Bueno. acá venimos a aprender. Cuando normalmente empezamos a hablar Sí. de sexo, de sexualidad o de relaciones sexuales, Ujú. lo primero que pensamos es en el coito con penetración. Sí, Sí. no todo es meta y meta. Claro. Exactamente. Y hay una duda muy grande que nos ha pasado, calculo, a todos escuchar a alguien, a mí en consultorio ni hablar, esta cosa de, no, yo no tuve sexo, yo solamente tuve sexo oral, o yo solamente... Froti. Claro. Un froti, yo solamente masturbé, yo solamente tuve sexo anal. Pero todo eso es sexo. Exactamente, pero ¿qué pasa? Como tenemos tan inculcada la maravillosa y horrenda, maravillosa en sarcasmo, Claro. cultura del porno, cuando se piensa en sexo se piensa solamente en penetración Ujú. y en todo lo que eso conlleva. Y normalmente se especifica todavía incluso más en penetración vaginal. Costó muchísimo y fue una lucha muy grande del colectivo LGTB esta cosa de incluir lo que son las relaciones sexuales por fuera de la penetración vaginal. Ujú. Que no se circunscriba solamente a eso, que no se cierre solamente en eso. Cuando hablamos de relaciones sexuales vamos a hablar de cualquier tipo de encuentro de índole erótica, Ujú. de índole sensual, Ujú. donde puede existir o no un orgasmo, donde puede haber una, dos o más personas con el fin de dar y recibir placer. Perfecto. Bien. A partir de ese concepto tan básico, el límite es la imaginación. Sí. Siempre y cuando resaltamos siempre lo mismo, todo consensuado, Claro. todos de acuerdo, Sí, todos eso- conscientes la del principal, acto. A esta altura de las charlas que venimos Siempre teniendo, vale aclarar. pero vale aclarar, ¿cierto? Siempre vale aclarar. Dentro de las relaciones sexuales entonces va a entrar sexo oral, ¿sí? Ya sea felación o cunilinguis. ¿Saben que cunilinguis se le llama a el sexo oral hacia una persona con vulva? Ujú. Perfecto. Bien, nueva palabra desbloqueada. Cunilinguis con Cunilinguis. 2 N. Cunilinguis. Bien. Exactamente, así con ese ímpetu. Perfecto. Bien, después tenemos la felación, Ujú. ¿sí? Masturbación, Ujú. ya sea hacia uno mismo, Sí. hacia el otro o en conjunto, o sea, al mismo tiempo. Sí. Va a entrar también el que vos llamás el froti, también se lo puede, Sí, se lo puede se le dice llegar, así, pero Sí. debe tener otro nombre. frotting, Froting. Bien, parecido, sí, casi ahí. lo mismo. Sí. pegando en el palo. Claro. Eh, Le agregan un ing para que sea más cheto. Claro. También esto podría llegar a incluirse incluso dentro de lo que es el sexo tántrico, que si quieren la próxima columna hacemos pura y exclusivamente sexo tántrico. Uy, eso era el sexo tántrico, recordame porque... El sexo tántrico es una de las experiencias sexuales más intensas Ujú. y más íntimas que pueden llegar a realizar dos personas.
Digo dos puntualmente porque se realiza entre dos personas, no es algo No se puede comunitario, entrar, digamos. claro. Se podría llegar a adaptar, Perfecto. pero todos los textos hablan de pareja. Bien. No de trieja, de cuatro, no de nada. En el sexo trántrico nosotros vamos a tener una conexión espiritual, mental, emocional y sexual. Sí. Es un conjunto muy largo. Una sesión de sexo trántrico, chicos, dura más de 5 horas. ¿Qué? Si está bien hecho, dura más de 5 horas. Tengo muchas preguntas. Muchas preguntas y pocas respuestas. Sí, es un montón. Es un montón. Tiene etapas, tiene partes, tiene pasos, tiene ejercicios de respiración, tiene masajes. Es una experiencia muy, muy íntima y muy enriquecedora para la pareja. Esto también entraría dentro de relaciones sexuales. Sí. Sexo anal, ¿sí? Con cualquier tipo de penetración o incluso sin una penetración directa, digamos, por ejemplo, sexo oral anal, ¿sí? Después vamos a tener, por ejemplo, todo lo que sea estimulación sensorial o del cuerpo. También entra sexting, Claro. que esto es algo que se incluyó Eso es hace nuevo. muy poco, ¿sí? nuevo. Todo lo que sea sexting entra como relación Claro. sexual. Sexo telefónico. Más de uno se debe quedar tranquilo. Dice, che, vos sabés que hace un montón que no, pero vos sabés que sí. Hay sí, algo, sí, le mandó Había la sido que luz sí. Claro, y ¿viste? nos masturbamos al mismo tiempo. Entra. Ujú. Tuviste relaciones, ya no lo podés contar. Podés decir, para ser bien específico, hace tanto que no tengo relaciones Claro. con penetración de tal tipo. Pasa que se le hace muy largo. Claro, Sí. pero hay que ser más específico, Claro. como para tampoco sentirse mal. Claro, para, ¿cómo ves? El vaso medio lleno. Claro. Siempre cuando hablamos de relaciones sexuales, tener muy, 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 muy presente que el objetivo es el placer, Ujú. no el orgasmo. Mirá. Eso en todo tipo de En relación todo sexual. tipo de relación sexual. Sí. El objetivo es que vos la pases bien, que lo disfrutes. El orgasmo es una resolución Ujú. biológica a ese placer, que no quita ni significa que la pasaste o menos mal o más mal. Implica solamente que no tuviste esa respuesta biológica. Perfecto. En las mujeres, el 80% del orgasmo pasa por una cuestión mental, por una estimulación, un nivel de concentración. Por eso muchas veces aclaré de que, por ejemplo, el tiempo promedio ideal Sí. para un orgasmo femenino son de 30 minutos, 45 minutos como mucho, entre 15 y 45 minutos. En cambio, para el hombre es una estimulación mucho más física, mucho más directa, Ujú. por justamente una cuestión biológica, Claro, anatómica, sí, sí, sí. ¿sí? De que está mucho más expuesto, mucho más Perfecto. sensible. Así que cuando hablamos de este tipo de encuentros, todo entra dentro de relación sexual. Si vos te juntaste con tu chongo del momento Ujú. y simplemente se masturbaron, Chongue. Cuenta. chongue entra como relación sexual. Ujú. Si estuviste mandándote mensajes hasta las 3 de la mañana con alguien en Australia, Sí. sigue contando como relación sexual. El tema, lo que a mí me gustaría por ahí hoy plantearlo como pregunta es ¿por qué lo empezaron a cuestionar o por qué echar por menos un encuentro sexual? No sé si a ustedes les pasó a escuchar tal vez a alguien, a mí me pasó mucho principalmente con amigas, mujeres, esta cuestión de... Vos seguís, no, No, sí, Bueno, no, apaga el me aire. perdí. Ah. Esta cuestión de yo soy virgen porque Sí. no tuve relaciones sexuales con penetración vaginal, pero hice otra cosa. Claro. Entonces, No sos virgen. Partamos de la base de que el concepto de virginidad Ujú. es un y concepto... es viejísimo también. Es antiquísimo, Sí. pero es un concepto que viene de la mano de la religión judeocristiana. Ujú. Por ende, no es un concepto avalado, tomado desde ni psicología ni sexología. Bien. ¿Por qué? Porque si contamos el concepto que yo les di de relación sexual, Ujú. tu primera relación sexual fue tu primera masturbación. Claro. Ahí cambia cuando te preguntan a qué edad ¿Cuándo? perdiste la virginidad.
Y ahí volvemos a lo mismo. Pero pasa que es una pregunta muy arraigada esto que ella decía. Claro, pero por eso digo, pero ahora que lo dice ella es como que cuando te ¿Cuándo repreguntan, fue? claro, Exactamente. Claro. La primera fue, por ejemplo, no sé, a los 5 años la primera vez que me acuerdo que me masturbé. Uh-huh. Y ahí ya tenés un punto de partida. Pero es un montón decir, perdí mi virginidad a los... Pasa que no, y ahí volvemos, claro, no es perdí mi virginidad. No, claro, pero bueno, es como que uno... Pero es más sí, fuerte. es fuerte. Sí. Pero ¿por qué es fuerte? Pasa que Porque para mí la pregunta es la que está mal hecha. Sí. Exactamente. La pregunta tendría que ser ¿cuándo descubriste el placer sexual, por ejemplo? Uh-huh. O cómo tu descubriste primera experiencia sexual. ¿Cuál fue tu primera experiencia sexual? ¿Cómo descubriste el placer sexual? Hay personas que sí lo descubrieron estando en pareja. Uh-huh. Y está genial. Y está buenísimo y súper válido. Incluso hay personas que llegan sin tener relaciones sexuales con otra persona ni consigo mismas hasta el matrimonio. Sí. Y ahí descubren lo que es Que tampoco está mal, o sea. no, totalmente, no. Siempre y cuando sea una elección propia. Uh-huh. Hoy justo a la mañana tuve una charla con una paciente donde estábamos trabajando justamente masturbación, Sí. fantasía, erotismo y demás, y ella me comentaba de que ella sentía muchas resistencias a los ejercicios que yo le planteaba por su ideología cristiana. Sumamente válido y sumamente entendible porque fue criada en ese ambiente, fue inculcada con eso y lo acepta y lo elige. Y en ese Entonces, tipo de situaciones que, digamos, vos en tu caso como profesional, ¿cómo se lo planteas? se plantea desde la siguiente manera: yo no puedo ponerme a discutir en base a lo que yo crea o no crea o lo que sea. Entonces, si Dios creó el cuerpo a imagen y semejanza y te creó a vos, en el caso de la mujer, con un órgano diseñado exclusivamente para sentir placer, que es el clítoris, que no tiene otra función que no sea sentir placer, a diferencia por ahí del glande que sí tiene su función, me parece que sería desperdiciar el don que Dios te dio al ignorar o al dejar de lado tu sexualidad. No estás haciendo algo malo. Y recordá que la lectura de que es un pecado viene también de una construcción humana. Entonces, si vos lo estás haciendo por elección libre, si lo estás haciendo para cuidar tu cuerpo, para tener una mejor calidad de vida con vos y con tu pareja, es un verdadero pecado si Dios te hizo así, si Dios te dio todo esto. Es empezar a plantearlo como un cuestionamiento más humano. Claro, y dejar de verlo de ese lado, quizás. Claro. Que como decimos, son Y cuesta conceptos bastante antiguos en ese Sí, sentido. estamos hablando, a esté ver, errado o no. pero- la religión cristiana tiene más de 2000 años. Claro. Ya. Y no deja de haber sido creada, formada netamente por humanos. Es una lectura de lo que personas percibieron del Dios en el que creían. Claro, pero aparte, si vamos al caso, hasta es una necesidad biológica. Totalmente, Llevándolo tipo a lo humano. totalmente. Tanto para los animales, como para ciertos animales, como para los humanos, el sentir placer forma parte de su naturaleza. Va a ser imposible que no lo sientas. El tema es por qué sentirías culpa si Dios, Yahvé, Alá, quien quiera Claro. que creas, te creó así, te hizo así. Si estuvieras haciendo algo mal, ¿por qué te hubiera hecho así? No, yo creo que en ese sentido, si Dios creó y hizo todo lo que hizo, es por un motivo también. Claro, o sea, no es totalmente. que esté mal. Me ha pasado, por ejemplo, con ella puntualmente, plantearme de esta cuestión de, bueno, pero... Si no, no sentiríamos si placer, no, ¿no? pero si no, fíjate que es para poner a prueba la tentación. No, le digo, no creo. ¿Vos en serio pensás que Dios haría toda esa maquinaria tan Específica, maquiavélica, que- tan manipuladora para ver si vos obedeces o no? ¿Qué importa más? ¿Que te masturbes con tu pareja y recibas placer y te prepares para una vida en familia? ¿O que, Abstenerse y, claro. no sé, o que le estafes a la gente, digamos, en cuanto a pecado? Claro. Te pones a pensar y no, y es una cuestión de por ahí ponerlo más en duda. Nunca pongo en crítica ni en duda la fe de la persona, nada, ni cerca. Cada persona tiene que
aferrarse a lo que cree, porque en gran parte es lo que a muchos les salva incluso más que la terapia. Pero cuando hablamos de placer, cuando hablamos de sexualidad, es algo que no podemos negar. Desde muy, muy, muy chicos estamos expuestos a la sexualidad, somos seres sexuados. Esto se genera desde el momento cero de nuestra concepción, o sea, nosotros no es que nacimos de un zapallo o nos trajo la cigüeña, no, nosotros nacimos de un encuentro sexual, con más placer, con menos placer, con más dolor, con menos dolor, es una historia, pero me parece que empezar a naturalizar todo tipo de relación sexual, ya sea con otros, con uno mismo, forma parte también de sacarlo, el mito, el tabú, y empezar a reencontrarnos con nosotros. Y a reencontrarnos con el otro. Desde otros lugares, desde otros niveles, desde otra piel. Claro. Y entender que el sexo no es solamente eso una que uno, penetración. Muy importante. claro, aprende desde chico. No, creo que todos estuvimos en algún momento expuestos a la pornografía, en mayor o menor medida. Y entender de que no deja de ser eso, una película. No deja de ser eso, un libro, por ejemplo, erótico. No deja de ser eso, una escena. Que alguien más creó. Iba a decir, más allá de la pornografía en sí en específico, prendías la tele de chico y en alguna película te mostraban. ¿En cuántas novelas argentinas hemos visto escenas? No es la realidad que se vive. No es la realidad y no es la única manera. Eso por ahí es lo que quiero resaltar. No es la única manera de encontrarte con alguien y no es la única manera de relacionarte con alguien. Y no es la única manera de conseguir placer. Exactamente. Bueno, Ro, muchísimas gracias. Completísimo, es como siempre. un placer escucharte y aprender acá con vos. Así entonces, que Javo, para la próxima, sexo tántrico. Tengo muchas preguntas. Sí, obvio. Dale. Sí. El tema lo preparás vos. Dale, bien. Javo, lento. Bueno, informate.